En mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, te entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Muy bien, gracias hermanas que nos han dirigido, pero también nos han ministrado con alabanza. Amén. Tomen asiento, hermanos. No es que nos sentimos, venimos para sentirnos bien y sentirnos a gusto, sino que venimos porque sentimos la presencia de Dios. Es diferente, es diferente. Amén. Gracias a Dios. El pastor ahora tiene la palabra de Dios. Dios siga bendiciendo a todos, hermanos. Gracias, mi Señor Jesús. Sí, se ha dicho que a veces pedimos y no agradecemos. Hermanos, si algo hemos recibido, démosle las gracias, y si todavía no hemos recibido, démosle las gracias por anticipado también. Vamos a leer tal vez el salmo más conocido o uno de los más conocidos, el 23, por lo menos parte de él. Salmo número 23. Del 1 al 4, dice Salmo 23, del 1, versículo 1 hasta el 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos
me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Este salmo es un salmo de David, hay de los hijos de Asaf, de Moisés y de otros, pero este es uno de los salmos que escribió el rey David. Y en este salmo tal vez sea el lugar donde mejor expresa lo que el Señor era para él. Más que un poema, porque los salmos son poesías o cánticos, los israelitas los cantaban, es en realidad más que eso, es un testimonio de gratitud al Señor. ¿Qué podría decir David del Señor? Sin duda muchas cosas, hermano, pero aquí dice, el principio del Salmo dice, Jehová es mi pastor. No es poca cosa, hermanos. Jehová es mi pastor, y vamos a ver que su oficio, su trabajo, antes de llegar a ser rey de Israel, era justamente pastor de las ovejas de su padre. Entonces hace esa comparación. Así como él cuidaba las ovejas, los pastores en aquel entonces lo hacían, Jehová Dios era su pastor y cumplía las funciones de pastor. Tiempo me faltaría, hermanos, para detallar cuál era la función de la responsabilidad del pastor: llevarlo a buenos pastos, protegerlo de los enemigos, buscar una zona que hubiese agua, muy bien, y llevarlo al redil cuando llegaba la noche. La figura de Dios como el pastor de su pueblo se encuentra en varios lugares, yo diría con mucha frecuencia, en las Sagradas Escrituras. De hecho, yo voy a mencionar algunos de los lugares que muestra a Jehová, a Dios, como nuestro pastor, y a Jesucristo, por supuesto. Pero ahí en Isaías capítulo 40, verso 11, dice, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Era muy común en esa tierra y en aquel entonces, tierra generalmente de montaña, pero algunos valles donde se hacía ese trabajo de pastorear. En Ezequiel capítulo 34, versos 11 al 31, largo para leerlo, pero habla de la relación entre Dios y su pueblo bajo la figura de el pastor y su rebaño. Pueden leerlo en sus casas, hermanos. Ezequiel 34, del 1 al 31. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, en ese discurso de el buen pastor que Cristo pronunció, se presenta él mismo como ese pastor de las ovejas, como los creyentes. Dice en Juan 10, versos 11 y 12, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Recién
este niño cantó y, como se ha dicho, se aproximan los eventos de conmemoración de la Semana Santa, donde Cristo fue acusado, entregado, maltratado, herido, coronado de espinas, llevado a la cruz, murió por nosotros, pero resucitó también. Y Él sigue siendo el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El apóstol Pedro, utiliza la misma figura del pastor, allí en 1 Pedro 2:25, porque vosotros, dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En realidad éramos como ovejas descarriadas. Andábamos sin rumbo, de pronto como aquella, una de las 100, ¿recuerdan? Las 99, pero una se perdió y estaba descarriada, estaba lejos de la dirección y protección del pastor. Y éramos nosotros, hermanos, antes de que Jesucristo llegase a ser nuestro pastor, éramos eso, ovejas descarriadas. Pero dice el apóstol Pedro, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese cuidador, ese alimentador. La relación futura que habrá entre el Señor y los suyos, habla de la eternidad allí en Apocalipsis 7:17, tiene esa misma ilustración, porque el Cordero, Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es lo que espera, lo que Dios tiene para los suyos, hermanos, que permanecen fieles, que no se descarrían, que siguen fieles, que siguen en el redil. Vamos a hacer mención un poquito más adelante qué pasa con aquellos que toman otros rumbos o otra dirección u otro señorío. David sabía por experiencia personal lo que significa pastorear. Por ejemplo, cuando él se enfrentó con Saúl, en la ocasión del caso de que Goliat desafiaba al pueblo, ¿recuerdan este pasaje? Allí en 1 Samuel 17, Saúl no quería que David enfrentase a Goliat, un hombre grande, guerrero, con armadura, con experiencia, y David, ya lo hemos dicho, era pastor de ovejas. ¿Por qué estaba allí? Había ido a buscar noticia enviado por su padre y algunos alimentos para sus hermanos, 3 o 4 que estaban allí en la guerra como soldados. Pero él tenía que pastorear las ovejas y el menor era su responsabilidad. Cuando fue y oyó el desafío de este hombre incircunciso, dijo, ¿quién es este incircunciso que desafía al ejército de Jehová? Y se enojó y dijo a Saúl, porque nadie se animaba, todos se escondían, los soldados experimentados de los israelitas se escondían, huían. David se acercó al rey y dijo, yo lo derrotaré, yo lo derrotaré. Y le dijo, 1 Samuel 17, 34, 35, tu siervo, dice, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manjada, salía yo tras él y lo hería
y lo libraba de su boca. Es decir, que le estaba diciendo a Saúl, yo puedo porque pude con el león y el oso, y este soldado irreverente y respetuoso, yo lo voy a destruir también. Y eso tan conocido, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y te venceré y te derrotaré. Y lo hizo, hermanos. La historia de este relato lo dice así. Por eso su relación como rey hacia la nación fue como la relación de un pastor hacia su rebaño. Dice en Salmo 78, versos 70 al 72, dice, eligió Dios a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás de las paridas, lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, lo pastoreó con la pericia de sus manos. Qué hermoso, hermano. Dios lo escogió porque Él mostró que podía hacerlo, y fue responsable, fue cuidadoso, y fue detrás de la perdida y defendió la atacada por el león o el oso. Dios lo escogió a Él. Hermanos, seamos fieles en nuestra vida personal, particular, en nuestro diario vivir, y Dios nos puede escoger para algo más importante. En este caso, un gurí que pastoreaba ovejas. Dios lo puso como rey, y era de donde descendió el Hijo de Dios. De su descendencia vino el Cristo. Muy bien, Jehová es mi pastor, pero también dice, nada me faltará. Estas palabras son una confesión de esa gran confianza que David tenía en Dios, aquel que suple todas las necesidades de sus hijos. Amén, hermanos. Amén. Nada me faltará. Y si le falta algo, sobre todo la presencia y la paz de Dios, es porque algo anda mal, y no es allá arriba que anda mal, es aquí abajo, tal vez en usted mismo. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice, mi Dios, dice el apóstol, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios. Pasa que Pablo también tenía experiencia de cómo Dios le proveyó, le guardó desde sus enemigos cuando fue descolgado de los muros de la ciudad porque querían matarlo, lo cuidó en el naufragio que lo tuvieron y lo guardó. Hasta que el Señor dijo, bueno, hasta aquí, ahora vas a ir conmigo, como ya se hizo mención de nuestro amado hermano Elio Rota, el finito, como le decían. 60 o más de 60 años de creyente. Yo lo conocí desde que vine aquí hace 54 años atrás, o 53 años atrás. Su esposa Juanita, sin duda, estará con su hija guardando ese duelo, ¿no? Nada me faltará. ¿A qué se podría haber referido David con esas palabras? Posiblemente, hermano, que Dios supliría todas sus necesidades materiales. Y es así, hermanos. Jesús más adelante, en Mateo 6, vamos a leer un versículo, dice lo mismo. Tal vez estaba pensando en ese nada me faltará. Había muchas cosas, parece contradictorio,
en ese nada me faltará, había muchas cosas que él estaba imaginando. No le iba a faltar alimento, casa, vestimenta. Dios supliría todas sus necesidades físicas, como la salud, la protección diaria, la defensa de sus enemigos, que Dios supliría sus necesidades emocionales, como que le daría paz, gozo, felicidad. Ahora, específicamente, ¿qué esperaba David del Señor? Está enumerado aquí, hermanos, pero yo creo que la paz y está explicado en 2 o 3 palabras. Esta paz interna la ilustra con descanso, reposo y confortar. Hemos leído esto, ¿no? Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Eso es lo que David, supongo que deseaba y creía que el Señor podía estar en esos lugares. En lugar de delicados pastos me hará descansar, dice el versículo 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermano, yo anoté aquí, no en las aguas revueltas de este mundo, porque no la encontraremos ni aquí ni allá, y esas aguas revueltas sucias saciarán nuestra sed, pero nos exponen a los peligros de alguna enfermedad del agua y el mundo de los peligros de tantas cosas, hermanos, ¿no? Sobre todo peligros para nuestra alma. Confortará mi alma. Las 3 palabras hablan de un mismo estado de ánimo. Él deseaba la paz. ¿Nos desea la paz, hermano? Claro que sí. Para obtener esto hay muchas formas que la gente piensa que lo puede lograr. Con guerras, hablan de paz, pero fabrican armamentos. Este suceso de esta semana, este hombre, por lo menos los que creen en eso, que matando a un enemigo va a tener paz y va a tener la aprobación de Alá. Y otros seguidores de Confucio, el que muere en el frente vivirá eternamente. En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, cuando veían que estaban perdidos, convocaron a un grupo de élite o de élite, los famosos kamikazes, cargaban sus aviones como los ceros, ¿no? Los cargaban de bomba y se estrellaban contra los barcos y los lugares del enemigo. Y no sé si Confucio, su Dios, pero su enseñanza era: el que muere en el frente vivirá eternamente, y cuando muera vas a ir a